Avivamientos en África. La Misión General de Sudáfrica había sido fundada en 1889 con el objetivo de evangelizar a muchas áreas de Sudáfrica. El primer presidente de la misión fue el rey Andrew Murray. Cuando el señor y la señora Owen se unieron, la misión tenía 170 europeos y obreros africanos en 25 estaciones, alcanzando hasta la frontera sur del Congo belga, hoy Zaire, y al oriente y occidente llegaban hasta sitios no alcanzados de los territorios portugueses de Angola y Mozambique. Los Owell fueron enviados a la estación misionera Rusito en Gasalán, ubicada cerca de la frontera del África Oriental portuguesa. Allí se unieron al señor y la señora H, quienes habían trabajado en ese sitio durante varios años. Ellos y otros misioneros que los habían precedido sentaron una base firme y pagaron un precio real por llevar el evangelio a la gente de allí. El señor y señora H recientemente habían estudiado el tema de la segunda venida del Señor. Pasaban horas con la palabra de Dios y en oración, anhelando una bendición más profunda en sus propias almas para que pudiera venir sobre su pueblo una bendición más plena. Por eso, cuando los Owell llegaron, los corazones estaban preparados para la obra del Espíritu Santo. Normalmente los nuevos misioneros pasan un tiempo considerable en el estudio del lenguaje, en aclimatarse, y en acostumbrarse a la vida en un país nuevo. Pero la gente ya había oído que el señor y la señora Owell venían de la tierra donde fue el avivamiento, e inmediatamente les preguntaron si habían traído con ellos esa bendición. Rees les dijo que la fuente de todo avivamiento es el Espíritu Santo y que él podría hacer entre ellos lo que ya había hecho en Gales. Le solicitaron que predicara al respecto, por intérprete desde luego. En el lenguaje de ellos no había una palabra que tradujera el vocablo avivamiento, así que les habló de Pentecostés. Les dijo que era Dios quien había descendido en aquel entonces, moviéndose en los corazones de los hombres y las mujeres, que había arrastrado multitudes al reino, y que haría lo mismo con ellos si estuvieran dispuestos a arrepentirse. En las siguientes reuniones que estuvieron a cargo del señor Owell, continuó hablándoles sobre avivamiento y en 6 semanas el Espíritu comenzó a moverse entre los cristianos. Un viernes por la noche, cuando cerca de una docena de ellos estaban reunidos en la casa de los Owells, la señora Owell les enseñó el coro: Señor, envíanos un avivamiento y permite que empiece en mí. El Espíritu descendió sobre ellos mientras cantaban, y continuaron cantando los días siguientes en sus lugares de siembra y en todas partes. Mientras el señor Owell los escuchaba, reconoció un sonido que había oído en el avivamiento galés. Lo reconoces cuando lo oyes, dijo, pero no puedes reproducirlo. Ya el jueves siguiente, yo también estaba cantándolo. Había algo en ello que lo cambia a uno, y lo introduce a la quietud de Dios. Aquella noche, como acostumbraban cada jueves, los 4 misioneros se reunieron para leer la Biblia y orar. Mientras estaban de rodillas, el Señor le habló a Ree diciéndole que su oración había sido oída y que vendría un avivamiento. Él les pidió a todos que se levantaran. No había necesidad de más oración. El Espíritu Santo iba a descender para proporcionar un Pentecostés en su distrito. Tan grande era el poder de esa promesa de Dios, que estaban a la expectativa desde aquel mismo momento. Cada vez que alguien tocaba a la puerta, creían que era alguien viniendo a decirles que el Espíritu había descendido. Esperaron así durante 2 días. Y el sábado él llegó. Veamos el relato del señor Owell sobre los días que siguieron. Era domingo, 10 de octubre, día de mi cumpleaños. Mientras predicaba en la mañana, podía sentir al Espíritu Santo descendiendo sobre la congregación. En la noche, él descendió. Nunca podré olvidarlo. Descendió sobre Cufase, una mujer joven, quien había ayunado durante 3 días bajo la convicción de que no estaba lista para la venida del Señor. Mientras oraba se quebrantó llorando, y en 5 minutos toda la congregación estaba llorando ante Dios. El poder descendió como un relámpago y un trueno. Yo nunca había visto algo así, ni siquiera en el avivamiento galés. Lo había oído nombrar respecto a Finney y otros. El cielo se había abierto, y no había suficiente espacio para contener la bendición. Estuve absorto en el Espíritu y oré tanto como ellos. Todo lo que podía decir era: Él ha llegado. Así seguimos hasta tarde en la noche. No podíamos terminar la reunión. Lo que Dios me había dicho antes de salir al África estaba sucediendo ahora, en solamente 6 semanas. No es posible describir bien las reuniones en las cuales desciende el Espíritu Santo. Jamás olvidaré el sonido que hubo en el distrito aquella noche. Eran las voces de gente orando en cada choza. Al día siguiente él llegó de nuevo, y la gente estuvo de rodillas hasta las 6 de la tarde. Continuaron así durante 6 días, y comenzaron a confesar sus pecados y a ser libres según el Espíritu Santo los ayudaba. Recibían el perdón de sus pecados,
y conocían al Salvador como solo el Espíritu Santo puede revelarlo. Todo el que se acercaba quedaba bajo el encanto del Espíritu. Las personas se ponían de pie para dar sus testimonios, y no era nada extraño ver a 25 de pie al mismo tiempo. Al final de una semana, casi todos habían confesado. Celebramos 2 reuniones diarias de avivamiento durante 15 meses sin una sola interrupción, y las reuniones de los viernes duraban todo el día. Cientos se convirtieron, pero esperábamos más. Los 10.000 a los cuales él nos había dicho que teníamos derecho. Cuando llegaron a Inglaterra las noticias de esta demostración del Espíritu Santo, y de su expansión a las estaciones cercanas, la señora Bessie Porter Ead, la esposa de Albert Ead, publicó 2 folletos. Los tituló Avance en Gazaland y Retrospecto y Avivamiento, en Gazaland. La señora Ead comenzó dando un recuento de la fundación de la estación misionera en 1897, con el nombre de Rusitu. Varios pioneros que les antecedieron habían dado sus propias vidas por abrir la obra, incluyendo la primera esposa del señor H. Habían sembrado durante años y, como dijo la señora Ead, después de llegar y comenzar los Owens pudo verse la bendición. Los 2 primeros, señor y señora Bash, trabajaron durante muchos años allí, realmente sembrando con lágrimas la semilla de la vida, con paciencia y oración. Los 2 últimos, señor y señora Owens, están ahora ayudándoles a recoger con gozo una gran cosecha, la cual está siendo reunida en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Después de describir el poderoso movimiento del Espíritu Santo en aquel primer domingo, ella continúa. Las reuniones duraban desde el amanecer hasta la puesta del sol, teniendo solamente un intervalo corto. Las personas lloraban y confesaban sus pecados de tal forma que los misioneros no podían decir una palabra sino simplemente llorar y orar con ellos. Algunas veces, todos estaban arrodillados y confesando juntos en gran agonía del alma, y entonces uno y otro se liberaban y comenzaban a cantar con gozo. Esto sucedió día a día de domingo a jueves, realizando el Espíritu un poderoso trabajo de convicción en las almas y guiándoles a confesiones tales que ningún medio humano podría haber arrancado de ellas. Al oír del trabajo de Dios de manera tan notable en Rusitu, le enviaron una invitación de la estación de la misión American Board, a unos 65 kilómetros al sur, a los señores H. Owens para que visitaran Montes y Linda. Esta es una estación grande, con equipo de médicos, pastores, maestros de escuela, etc. En la primera reunión, a las 9 de la mañana del jueves, el sitio estaba lleno y los misioneros contaron cómo había llegado la bendición a Rusitu y cuáles fueron las condiciones para tal bendición. Después de dar 2 o 3 de los cristianos de Rusitu sus testimonios, grandes cantidades de personas comenzaron a llorar y a confesar sus pecados, siendo tantos que era imposible ayudarlos a todos. Aunque la reunión se extendió hasta la 1 de la tarde ese día, todos se reunieron de nuevo a las 2 de la tarde, y tuvieron un tiempo maravilloso. Los hombres que de alguna manera en la mañana se retrayeron, ahora venían adelante en confesión de pecado y completamente quebrantados. Los profesores, evangelistas, y estudiantes estaban todos orando y confesando, y esto continuó sin confusión, bajo el control del Espíritu, hasta el atardecer. Como se dijo anteriormente, solo el Espíritu Santo podría haber logrado que la gente confesara los pecados que los agobiaban. Por ejemplo, un hombre alto se puso de pie y relató con voz conmovida la siguiente historia. En una de las guerras de los nativos, los jóvenes se estaban jactando de cómo mataban a las mujeres, etc. Y él fue, a sangre fría, mató a una joven. Después de convertirse, ella parecía estar constantemente frente a él, como si le preguntara por qué la había asesinado. Como cristiano ordinario, tuvo el pensamiento de que este era un pecado demasiado grande para ser confesado, y solamente el poder del Espíritu Santo pudo llevarlo a hacer la confesión. Lloró muchísimo y dijo que era el principal pecador, y estuvo en agonía del alma durante horas. Pero qué escena la de cuando fue liberado. Solamente podía decir gracias, Señor Jesús. Comenzó a dar su testimonio, y dijo que durante años no habría sabido lo que era la paz, y luego irrumpía de nuevo diciendo, gracias, Señor Jesús. Aquel día, alrededor de unas 100 personas llegaron a obtener liberación total y victoria. El sábado muchos llegaron a tener la nueva vida de paz entregándose a Dios, en vez de tener agonía del alma. La mayoría estaba alabando y cantando con gozo. El domingo,
Más de 200 habían sido liberados. No había necesidad de que los misioneros hablaran, debido a que 4 o 5 personas se ponían de pie al mismo tiempo para testificar. Tal vez la perspectiva más bendita para el distrito es que Dios encontrara y llenara poderosamente con su espíritu a 20 hombres y mujeres jóvenes que algunas semanas antes del avivamiento se habían ofrecido al Señor para el trabajo evangelístico en el África Oriental Portuguesa. Durante la corta visita del Sr. Owens y el Sr. Atchamelseter, el poder del espíritu fue tan magnífico en las reuniones que tanto la gente de color como los blancos se sintieron profundamente culpables y se entregaron totalmente a Dios. Visitaron las granjas ubicadas en la carretera a Melseter, y 6 holandeses e ingleses se convirtieron, y 4 que ya eran cristianos se rindieron totalmente a Dios. ¿No son estos hechos de gran ánimo para que todos nosotros sigamos orando sin cesar para que Dios continúe mostrándonos sus cosas mayores no solamente en Gasalán sino a través de toda África del Sur? Las llamas pequeñas que ya están encendidas en diferentes centros pueden, por medio de nuestras oraciones, ser avivadas hasta llegar a ser una poderosa llamarada. Continúa ahora la historia de la señora Owens. Al final de 15 meses, llegó un pedido para todas las estaciones de la misión, de parte de la oficina central de la misma, en Ciudad del Cabo. Solicitaban a todos los misioneros y africanos que dieran media hora de cada mañana, de 7 a 7:30, para orar pidiendo que cada estación misionera recibiera la misma bendición que habíamos experimentado en Rusito. El señor Owell se iba a una pequeña casa de verano para pasar esta media hora especial de oración. Un lunes por la mañana, como un mes después de estar orando, vi al señor Owell entrar. Cuando había estado afuera solamente un cuarto de hora, supe por su rostro que algo maravilloso le había sucedido. Dijo, estaba suplicando sobre su palabra, Malaquías 3:10, cuando vi al Espíritu descendiendo, se me apareció. Lo vi descender sobre todas las estaciones de la misión. La gloria del Señor fue tanta sobre él que estaba fuera de sí. Dijo que no podría permanecer en la estación, sino que debía subir a la montaña. No podía quedarse quieto, sino que durante todo un día caminó kilómetros en la montaña gritando alabanzas a Dios. Lo seguí hasta que estuve supremamente cansada. Estuvo en esa gloria toda la semana. Era tanta que parecía casi insoportable. Rees no pensó que él sería quien debía ir por todas las estaciones, hasta que un mes después recibieron una invitación a la conferencia de Durban, en la cual debían estar presentes todos los misioneros que pudieran salir de sus estaciones. Le solicitaron al señor y la señora Owell traer ropa suficiente para 6 meses, pues deseaban que recorrieran todas las estaciones misioneras. A Rees le atemorizó tanto la responsabilidad de ser la persona a quien Dios usaría, que les dijo que no podía asistir. He estado en el campo misionero solamente 2 años. Fue su excusa. Pero la respuesta que vino fue del señor Midlemis, el superintendente en Ciudad del Cabo. Usted es un hombre bajo autoridad y debe venir. Antes de partir para Durban, el señor Midlemis escribió diciendo, sé que no tienen cuenta bancaria. Él sabía que ellos habían sido guiados a dar el 50% de su salario para continuar viviendo por fe, así que envíen un telegrama si no tienen dinero para los pasajes. Pero el señor Owell dijo, no, nunca lo haré, vamos a confiar en el Señor. Él consideró esto como un buen medio para probar que el llamado era de Dios. Llegó el último correo antes de que salieran a las 6 de la mañana. En el mismo venía una carta de un amigo en los Estados Unidos de América, quien nunca antes les había enviado dinero, y les mandó en dólares, el equivalente a 25 libras. Fue así como empezaron su viaje en plena certeza de fe. En la conferencia había 43 misioneros presentes. Rees no esperaba tomar más parte que los demás, pero la bendición fue tan grande en las reuniones de apertura, que le solicitaron que hablara cada día. Durante 3 semanas era como un avivamiento. Algunas noches las reuniones se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada, y todos los misioneros recibieron bendición. Estaban tan llenos de gozo que hasta cantaban en los tranvías. Al finalizar la conferencia, los misioneros hicieron una invitación unánime al señor Owell para que visitara todas las estaciones, confirmando así la insinuación que ya había recibido de parte del concilio en Ciudad del Cabo. Luego, todos regresaron a sus estaciones para orar y prepararse para la visita, esperando que el Espíritu Santo descendiera en cada estación como lo había hecho en Rusito. Rees continúa la narración. ¿Cómo podría creer yo que se salvarían muchas personas en estas estaciones, cuando en algunos casos el terreno estaba todavía muy pedregoso? El enemigo me desafió preguntándome que cómo podría llevar un avivamiento de una tierra a otra habiendo diferentes lenguas, y cientos de kilómetros de separación. No vencí en esta prueba en un día.
Fueron muchas las luchas porque los puntos en discusión eran tremendos, pero recuerdo cuando obtuve la victoria, dije que no era necesario llevar a personas bendecidas de estación a estación, porque el Espíritu Santo estaba yendo en nosotros. Él es el autor del Pentecostés y la fuente del avivamiento. Nuestro viaje nos llevó por casi 18.000 kilómetros, visitando 5 países: Suazilán, Pondolán, Bombanalán, Tembulán y Zululán. Estuvimos 2 años fuera de nuestra estación. En la primera estación, el primer día fue difícil. El misionero nos contó acerca de muchos de la iglesia que se habían vuelto al mundo, hasta algunos de los diáconos estaban causando dificultades. Pero al tercer día, el Espíritu descendió y limpió el lugar. 2 de los diáconos que siempre se sentaban, al ver a la gente confesando sus pecados y en gran bendición, vinieron a decirme: disfrutamos mucho las reuniones, pero no nos gusta la confesión de pecados. Cuando comienza, sentimos un gran dolor en la parte de atrás de nuestras cabezas. Así es, respondí, pero un día ese dolor se va a mover un poco más abajo, hasta sus corazones. ¿Cree usted que necesitamos confesar?, me preguntaron luego. Si han pecado contra Dios, respondí, es algo entre ustedes y Dios, pero si han pecado contra la iglesia, deben confesar delante de todos. Uno de los diáconos se llamaba Jefte, se fue a orar, y continuó orando durante 3 días. Luego, más o menos a la 1 de la mañana, su esposa vino y tocó a nuestra puerta despertándonos. Vengan, Jefte está loco de gozo. Tocamos la campana y convocamos a la gente para una reunión. No puedes tocar la campana a esta hora de la noche, objeté. Pero su madre fue por todas partes reuniendo a la gente y, a las 3 de la mañana, la iglesia estaba llena. Jefte estaba ciego, tal como el apóstol Pablo. Tuvieron que conducirlo al templo, donde confesó los pecados que había cometido. Después muchos se convirtieron. Recobró la vista en pocos días, y viajó con nosotros por unos 3 meses. Donde quiera que diera su testimonio, era como disparos continuos de un arma, uno tras otro caían bajo la convicción del Espíritu Santo, y nunca falló en traer a muchos al Señor. El siguiente lugar era una escuela de 99 mujeres. Ellas habían oído que la gente estaba confesando sus pecados, así que se reunieron y acordaron no confesar sus pecados. Como consecuencia, las 2 primeras reuniones fueron muy difíciles. Pero a la medianoche del segundo día se levantó un lloro y no pudieron aguantar más. Comenzaron a confesar, hasta que 98 de 99 se habían convertido. La otra se escapó corriendo. Muchas comenzaron a orar por sus familias, las cuales nunca habían asistido a una reunión. El próximo sitio que visitamos fue Betania, donde vivía la reina de Suazilán. El primer día estuvimos 13 horas en la capilla, tratando todo el tiempo con las almas. Al tercer día, el poder descendió. No era por la predicación, era el poder mismo. Un africano oró: Señor, danos 100 convertidos en los próximos 3 días. Así se cree teniendo al Espíritu Santo. La reina de Suazilán envió por mí. Me preguntó que por qué su gente se estaba viniendo tras mi Dios. Le dije que se debía a que habían hallado al Dios viviente y tenían el perdón de sus pecados y la vida eterna como regalo. Le conté que Dios tenía un hijo, y que lo había dado para morir por nosotros. Nosotros también teníamos un hijo que habíamos dejado para contarle a la gente del África respecto a Dios. Se conmovió mucho al escuchar que mi esposa y yo amábamos a su gente más que a nuestro propio hijo. Me permitió tener una reunión privada con sus súbditos principales, pero dijo que no debía mirarla a ella sino hablar como si solamente estuviera con ellos. Más tarde, en la capilla, el poder de Dios estuvo sobre la reunión. 50 personas aceptaron al Señor, incluyendo a la joven princesa, nuera de la reina gobernante. El hombre que había orado por las 100 almas se puso en pie de un salto, exclamando: alabado sea Dios por responder la oración. 50 almas y la reina, que equivale a otras 50. Tenemos nuestros 100, pero antes de que terminaran los 3 días, habían aceptado a Cristo 105 personas. Cuando regresamos, tiempo después, la reina solicitó vernos en privado. Nos dijo que hacía poco había perdido a su hija, quien también había llegado a ser cristiana, y que había muerto en perfecta paz, confiando en Jesús. Ella parecía muy conmovida, agregando que en su corazón también había aceptado al Salvador. En Pondolán, en una estación, yo estaba predicando el Viernes Santo sobre la crucifixión, y el Espíritu hizo resaltar las palabras crucifícale, crucifícale. Parecía como si la gente hubiese visto el infierno abrírseles delante, y toda la congregación se abalanzó precipitadamente hacia el altar, para ponerse en paz con Dios. Temí que derribaran el púlpito. En otro lugar de Zululán donde estaba predicando,
Un evangelista estaba convencido de la falta de poder para ganar almas. Salió a la selva y clamó a Dios durante toda la noche. Al día siguiente, aceptó al Espíritu Santo, y el resultado de esa unción fue que en poco tiempo su estación misionera había llegado a ser mayor que la estación principal. En maneras como estas descendió el Espíritu Santo a cada estación y dio avivamiento, exactamente como había dicho que lo haría. Y cumplió así la promesa de las 10.000 almas. En Johannesburgo, por ejemplo, el Sr. Wells presidió grandes reuniones de avivamiento durante 21 días en una de las iglesias más grandes, y la misma se llenó cada noche. Le fue necesario hablar a través de 3 intérpretes porque había muchas tribus diferentes, pero esto no impidió que el Espíritu Santo irrumpiera y cientos llegaran cada noche para ser salvos. Nadie estaba más consciente que su siervo, de que el Espíritu Santo era el hacedor de aquello y que no era por espada, ni por poder, sino por mi espíritu. Impuso sus manos sobre cientos de personas, bajo la guía del Espíritu y su poder, y fueron liberadas siempre. Fuera de las reuniones miraba sus manos, veía cuán ordinarias eran, y se maravillaba de dónde saldría tanto poder, pero él lo sabía. Al final del viaje, de regreso de Johannesburgo a Rusitu, fueron invitados por un amigo a quedarse con él en Untali, una estación ferroviaria. De ahí tomarían el carro de correo que iba a Melseter, para luego finalizar su viaje a caballo. Cuando llegaron a Untali, su amigo los fue a esperar en la estación y les dijo que sentía mucho no poder tenerlos en su casa ya que había gripe. Les sugirió que fueran al hotel donde acostumbraban quedarse los misioneros. Se enteraron de que les costaría 15 chelines diarios, y no tenían dinero. Pero el Sr. Wells dijo a su esposa: regocijémonos, estoy seguro que el Señor nos librará antes del fin de semana. Así que hicieron de ello un buen tiempo de descanso. El correo llegó por ferrocarril la noche del sábado, y ellos esperaban que el Señor les enviara algo por ese medio ya que debían salir al día siguiente a las 6 de la mañana. Pero cuando descendieron para encontrar el tren, dijeron que debido a una avería, no esperaban el tren esa noche. Bromeamos de que no disfrutaríamos nuestra comida como era costumbre, dijo el Sr. Owens. Le habíamos pedido al encargado del hotel que tuviera lista nuestra cuenta para la mañana del domingo. A las 5 de la mañana, tocó a nuestra puerta y nos la dio. Le dijimos que íbamos al correo y que le pagaríamos a las 6. Fuimos a las 5:30, orando todo el camino. Teníamos un apartado de correos en Untali, a donde les habíamos dicho a algunos amigos que nos escribieran. ¿Hay algo para el apartado 32? Indagué. Nada, señor, dijo el hombre después de mirar. Pero, de repente, mi esposa recordó que no era 32 sino 23. Había solamente una carta, y tenía 5 direcciones diferentes en el sobre. Esta carta nos había seguido por todo el viaje, y nos alcanzaba esta misma mañana trayendo 30 libras en su interior. Además de la cuenta del hotel, teníamos que pagar 7 libras y 10 chelines por el vehículo que nos llevaría. Aunque era duro y sin resortes, era para nosotros igual que un carro de motor. Nunca pensamos en esta carroza ni en los 225 kilómetros. Los resortes estaban en nosotros mismos. Los Owens habían aprendido, durante sus 2 primeros años, el dialecto Chindao. A su regreso a Rusitu se establecieron para llevar la rutina normal de una estación misionera africana. Cuando los H salieron en su licencia, los Owens quedaron a cargo de la escuela de niños y niñas, así como de las reuniones y el trabajo con los adultos. Tenemos que pasar por alto muchas de sus experiencias durante estos años. Sin embargo, hubo un evento destacado. El avivamiento aún continuaba, pero había un obstáculo especial. Casi no se habían convertido hombres casados. Ellos estaban atados a una costumbre muy antigua llamada la bola, que algunos creen se originó con Labán. El precio fijado por una esposa era de 25 libras, lo que significaba una gran suma para un padre con 3 o 4 hijas. Pero un hombre convertido no podía vender a su hija, y por eso ningún casado había aceptado al Señor. El Espíritu le recordó entonces al Sr. Owens acerca de su primera intercesión por un alma perdida, y le dijo que desafiara al diablo en este punto y usara la victoria del Calvario para colocar a estos hombres en libertad de aceptar a Cristo. En ese tiempo él estaba construyendo una casa, y oró que pudiera conseguir hombres casados que trabajaran con él. 6 de ellos se dispusieron a trabajar. Cada mañana oraban y oían el Evangelio. El Señor lo guió a invitar a algunos de ellos al servicio dominical en vez de pasar el día trabajando en sus huertos. Ellos dijeron que vendrían cada mañana, pero que aquellas reuniones diarias eran durante sus horas de trabajo.
y no tenían ninguna objeción a que se les pagara por estar sentados. Reyes les comentó que a Dios le agradaría mucho más si los domingos vinieran por su propia voluntad. Vinieron, y 5 fueron salvos. Ese fue el primer hueco hecho en las filas del enemigo. Pero existían aún cientos sin alcanzar. ¿Cómo llegaría Dios hasta ellos? Dios utilizó un medio inesperado. Era la época de la gran epidemia de gripe, la cual se expandió por el mundo después de la Primera Guerra Mundial causando millones de muertes. Muy poco tiempo después de que estos 5 aceptaron al Señor, Reyes oyó decir que la gripe había llegado a su distrito, y ya había muchos postrados. Le inquietó la llegada de esta plaga precisamente cuando había empezado el impacto entre los hombres casados. Pero el Señor le dijo, ¿crees en Romanos 8:28? ¿Puedes confiar en mí si te digo que esta es una bendición disfrazada? Luego el Señor le recordó a Reyes cómo, allí en su tierra natal al interceder por los enfermos, había sido guiado a desafiar la muerte varias veces. ¿Sería capaz de desafiarla de nuevo aquí? Ahora en gran escala, él ya había pasado por una prueba difícil desde su llegada al África, en la cual había podido experimentar de nuevo la fidelidad de Dios en este respecto. Se trató de un ataque de malaria muy severo. Estoy seguro que fue permitido solamente para probar esta posición, dijo, porque cuando se enfrenta realmente al enemigo, es imposible desafiarlo a menos que se esté seguro de la posición donde uno se halla. Después de muchos días de fiebre que había resistido todo tratamiento ordinario, Reyes se estaba agravando. Una noche parecía que no viviría hasta la mañana siguiente. La señora Owell se apartó por un momento para orar, y mientras él estaba solo, el Espíritu Santo le dijo, ¿por qué no pides al Padre que te sane? Él pensó que ya la había hecho, pero el Espíritu Santo comentó, no pediste creyendo. Me di vuelta en la cama, dijo Reyes, y en ese momento fui sanado. Me pregunté si mi esposa lo sabría. ¿Habría perdido ella su carga? Ella regresó a la habitación, y en el momento que abrió la puerta supo que algo había sucedido. Has sido sanado, dijo, y riéndome fuerte le conté al respecto. 3 días más tarde ya estaba de viaje, como lo habían planeado antes de él caer con fiebre, y se hallaba perfectamente en forma. Aunque después, viajó y trabajó mucho en distritos donde había malaria. Jamás volvió a padecerla. Ahora estaba enfrentando a la muerte en gran escala. Después de su viaje a las estaciones misioneras, el señor y la señora Owens habían sido invitados por Charles Murray, el hijo del Dr. Andrew Murray, a visitar la estación donde él trabajaba. Pero hacía poco le habían solicitado cancelar la visita porque la influenza se había llevado a 2 misioneros y a veintenas de convertidos. En Rusitu, la influenza alcanzó primero la estación. En 4 días varios estaban postrados, y los paganos decían que era una maldición de los espíritus de sus antepasados por culpa de los cristianos, quienes habían dejado de cumplir la bola. Pero la fiebre alcanzó también muy pronto a las chozas, y muchos estaban muriendo. En unos días vino una delegación del jefe, y preguntaron, ¿han tenido ustedes algunos muertos? No, respondió Reyes. ¿Han tenido ustedes algunos? Sí, muchos, dijeron. Pero, ¿no pueden hacer nada los brujos para ayudarles? Oh, 2 de ellos estuvieron entre los primeros en caer. Pero, ¿qué me dicen de sus espíritus ancestrales? Nuestros padres nunca tuvieron esta enfermedad, respondieron. Por eso sus espíritus no pueden tratarla. Efectivamente, replicó el señor Owens, los brujos han fallado y los espíritus ancestrales también, pero nuestro Dios no. Preguntaron, ¿no van a morir algunos de los suyos? El Espíritu Santo dijo a su siervo, diles que nadie morirá en la estación. Entonces Reyes les respondió, no, nadie morirá en la estación de la misión. Ahora tenía la victoria de la fe, dijo Reyes Owens, y el Señor nos guió en cuanto a la forma de hacer las cosas. Me dijo que transformara la capilla en un hospital y colocara antorchas durante la noche para mantener uniforme la temperatura. Si no hubiese pasado por aquellos 15 meses de adiestramiento médico, estaría en un mar de confusiones porque no se podía cometer ni un error. El número de casos incrementó hasta que llegamos a tener 50 postrados a la vez. Pocos días más tarde, llegó una segunda delegación. Signo de interrogación abierta. ¿No ha habido muertos todavía? Fue la primera pregunta. Ni uno, les respondí. ¿Morirá alguno de ustedes? No. Nadie morirá en la estación de la misión. ¿Hubiera yo dicho algo así si no tuviera la seguridad de que el Espíritu Santo es más fuerte que la muerte? Bien, dijeron, el jefe nos mandó a preguntar que si algunos de nosotros podemos venir a la estación misionera para escapar a la muerte. Díganle al jefe, respondí, que cualquiera de su pueblo que lo desee puede venir a la estación. Los cuidaremos, y nadie morirá. Pero recuerden esto,
Si vienen, deben admitir que nuestro Dios es el Dios viviente y que Él puede ayudar donde los doctores y los espíritus ancestrales han fallado. Horas más tarde, vio venir una procesión de personas tristes hacia la estación. Eran 5 de los peores pecadores entre los hombres casados, endurecidos al Evangelio. Se acercaron lentamente con mantas sobre sus cabezas y mostrando en sus rostros el miedo a la muerte. Sus esposas, en la retaguardia, venían cargando sus colchones y pocillos. Como alabé a Dios por mi guía personal, dijo Rees. Después les llegaron docenas más. Rees trabajó con ellos durante 3 meses, día y noche. La señora Owell le ayudó hasta que ella misma sucumbió a la enfermedad. Estuvo desesperadamente mal durante 8 días, pero el señor Owell le había dicho que no podía morir. Durante un tiempo se sintió tocado por la epidemia, fatigado de dormir poco y luchar continuamente, pero mientras atendía a uno de los pacientes, el Señor le habló: si puedo resguardar a la estación de la muerte, y hay la necesidad de que cuidéis a estos enfermos, ¿no crees que puedo impedir que la infección te venza? Su fe se fortaleció y dijo: en ese momento obtuve la victoria. Hallé que el Espíritu Santo dentro de mí era más fuerte que la gripe, lo que es vivir con Dios en medio de una plaga. Hubo 2 casos que me probaron mucho. Agregó: si el diablo se los llevaba, cargaría hasta con 50. Hice por ellos todo lo posible, pero ningún médico podía hacerles bajar la temperatura. Fue así como los puse delante de Dios, y rogué basándome en su palabra. En el momento en que obtuve la victoria, sus temperaturas bajaron y estuvieron a salvo. No hubo ni una sola muerte. Las noticias de que el Dios del hombre blanco era más poderoso que la muerte se expandieron en un radio de alrededor de 32 kilómetros. La convicción de pecado se apoderó de muchos, y de los que vinieron a la estación muchos se entregaron al Salvador. La grandeza de la victoria del Señor se vio en el hecho de que después de pasar la epidemia, todo un lado de la capilla se llenaba de hombres casados. Le dije al Espíritu: cuán maravilloso eres. Has predicado más a los africanos de esta manera que por medio de cualquiera de mis palabras. Apóstrofe. Después del avivamiento, algunos de los hombres del grupo quienes fueron llenos del Espíritu Santo iban hasta el África Oriental Portuguesa. Entre la estación de la misión y el puerto de Beira, algunos de los habitantes de allí fueron bendecidos, y los que se convirtieron construyeron un pequeño lugar de adoración, aunque habían sido advertidos por los católicos romanos que no debían reunirse para orar. El domingo en la mañana, 6 soldados marcharon hasta la pequeña capilla y tomaron prisioneros a 32 de ellos, teniéndolos en prisión, a hombres, mujeres y niños, durante 4 meses. Ninguno de ellos se rindió, mostraron espíritu de mártires. Después de 4 meses, liberaron a las mujeres y a los niños, pero los obligaron a beber cerveza. A los 6 hombres les dijeron que si dejaban de predicar, podrían salir libres ese mismo día. Ellos rechazaron esta opción diciendo que si eran liberados, predicarían al día siguiente. Los mantuvieron en prisión durante 2 años, y 4 de ellos murieron allí. Fueron interrogados y perseguidos todo el tiempo porque sus acusadores no podían entender qué era lo que tenían. Sus gritos de alabanza y gozo usualmente les molestaban, así que separaron a Mateo, su líder, y lo pusieron con un viejo pagano, un gran pecador quien siempre estaba en prisión. Los guardias no oyeron nada ni la primera ni la segunda noche, y estaban muy a gusto porque habían dejado de gritar. Pero a la noche siguiente el ruido fue peor que nunca. No solo se regocijaba Mateo, sino que el viejo pagano también estaba gritando alabanzas a Dios por haberlo salvado. Mateo contrajo viruela en la prisión. Sabía que iba a morir, de manera que juntó a todos sus amigos y les dijo que se iba para estar con el Señor y que debían permanecer firmes en la fe. Luego se despidió de ellos y se fue al hogar glorioso. El señor Owell se dio cuenta de que la única manera de tener una base estable en el país era comprando una granja. Un francés le había ofrecido una en 1.200 libras. Cuando Timoteo, su maestro principal en Rusitu y los demás lo supieron, dijeron: todos daremos una tercera parte de nuestro salario para ayudar a comprarla. Los Owell se sintieron tan impactados por su ejemplo, que además del 50% de su salario que ya donaban, decidieron dar una ofrenda adicional de acción de gracias, equivalente a 100 libras. Poco tiempo después, cuando estaban de licencia, el señor Owell estuvo contando en una convención respecto a Mateo y lo que había sucedido en el África Oriental Portuguesa. Él no había dicho una palabra en cuanto a dinero, pero no había hablado ni 5 minutos cuando una mujer que se hallaba allí se puso de pie y dijo: yo pagaré por esa granja. El señor le dijo a Rees que no tomara todo aquel dinero porque ella estaba bajo la influencia de la reunión, de modo que le dijo después a ella: yo no espero que usted dé más de lo que yo di.
100 libras. El hermano de ella dijo que él daría 100 libras, y 2 personas más dijeron que cada una daría 100 libras. Rees fue a Birmingham y recibió una ofrenda de 100 libras. En Dundee, una mañana, halló otras 100 libras bajo su plato. En Glasgow, de nuevo, un hombre dijo: si Mateo dio su sangre, yo daré 100 libras. En total tenía 1100 libras en ofrendas de 100 libras cada una. Finalmente, no se compró la granja mencionada, pero fueron abiertos varios centros en el territorio. Así terminó el período de los Owens en el África. Fue una victoria perfecta, dijo el señor Owens. No creo que hubo nada que nos causara problema, y tanto para mi esposa como para mí, estos fueron los 6 años más felices de nuestras vidas.